Cada día, millones de personas reservan un hotel, buscan un apartamento, comparan vuelos, reservan un restaurante o alquilan un coche, y muchas creen que están utilizando empresas diferentes. Booking, Kayak, Agoda, Priceline, OpenTable, 5 marcas, 5 experiencias distintas. Pero detrás de todas ellas, se esconde la misma empresa, Booking Holdings, una compañía que ha construido uno de los negocios más rentables de Internet sin tener un solo hotel, sin poseer un solo avión, sin cocinar una sola comida, ni alquilar un solo coche. Entonces, ¿cómo puede una empresa dominar el turismo mundial sin ser propietaria de casi nada? Porque nunca quiso controlar los hoteles. Quiso controlar algo mucho más importante. El momento exacto en el que tú decides dónde viajar. Cuando pensamos en Booking, pensamos en una página web para reservar hoteles, y, en cierto modo, lo es. Pero esa definición se queda muy corta. Booking no vende habitaciones, no limpia habitaciones, no construye hoteles, ni decide cuánto cuesta dormir en ellos. Lo que realmente hace es poner en contacto a viajeros con establecimientos. Y eso cambia completamente el modelo de negocio, porque una empresa hotelera necesita comprar terrenos, construir edificios, contratar personal, mantener instalaciones. Booking no. Su producto no es el hotel, su producto es el cliente. Cada vez que una persona decide viajar, empieza una competición silenciosa. Miles de hoteles quieren convencerla, y Booking vende precisamente ese acceso. No vende camas, vende visibilidad. Y cuando millones de personas comienzan ahí su búsqueda, esa visibilidad vale muchísimo dinero. Para entender cómo llegó hasta aquí, hay que volver al nacimiento de Internet. En los años 90, reservar un hotel significaba llamar por teléfono, consultar una agencia de viajes o presentarse directamente en el establecimiento. Internet cambió las reglas. En 1996 nació Booking.nl en los Países Bajos. Mientras tanto, en Estados Unidos aparecía Priceline. Cada una resolvía el mismo problema desde un ángulo diferente. Con el paso de los años, Priceline empezó a comprar empresas, y en 2005 tomó una decisión que cambiaría su historia para siempre. Compró Booking.com. En aquel momento, parecía una adquisición más. Con el tiempo, acabó convirtiéndose en el corazón de todo el grupo. Tan importante llegó a ser que años después, Priceline cambió incluso su propio nombre. La empresa dejó de llamarse Priceline Group y pasó a llamarse Booking Holdings. No porque Priceline hubiera desaparecido, sino porque Booking.com se había convertido en el auténtico motor del negocio. A partir de ese momento, la estrategia cambió. No consistía únicamente en crecer. Consistía en controlar cada vez más momentos del viaje. Llegó Agoda, especialmente fuerte en Asia. Llegó Kayak, especialista en comparar vuelos, hoteles y coches de alquiler. Llegó OpenTable, para reservar restaurantes, y otras compañías dedicadas a distintas partes del proceso de viajar. Desde fuera, parecían negocios independientes, pero desde dentro, todos alimentaban el mismo ecosistema. Una persona podía descubrir un destino, comparar precios, reservar el hotel, buscar un coche, reservar una cena, y hacerlo utilizando distintas marcas, sin darse cuenta de que casi todas pertenecían al mismo grupo. Ese era el verdadero objetivo, no ganar una reserva, sino acompañar al cliente durante todo el viaje. Aquí aparece la gran revelación. Booking Holdings no gana dinero porque una habitación cueste más. Gana dinero porque alguien la reserva utilizando su plataforma. Los hoteles pagan una comisión cuando consiguen un cliente. Y además,
Compiten entre ellos por aparecer mejor posicionados. Cuantos más viajeros utilizan Booking, más hoteles quieren estar presentes. Y cuantos más hoteles participan, más útil resulta la plataforma para los viajeros. Es un círculo que se alimenta solo. Mientras una cadena hotelera necesita construir un nuevo edificio para crecer, Booking puede añadir miles de nuevos alojamientos simplemente incorporándolos a su plataforma. Hoy opera en más de 220 países y territorios y ofrece más de 31 millones de anuncios entre hoteles, apartamentos, casas y otros alojamientos. En 2025, el grupo gestionó $186.100 millones en reservas brutas y superó los 1.200 millones de noches reservadas. Todo eso sin construir un solo hotel. Hasta aquí, el modelo parece prácticamente perfecto, pero existe un problema, uno enorme, porque Booking nunca controló realmente a sus clientes. Durante años, dependió de otra empresa para que esos viajeros llegaran hasta su plataforma. Y esa empresa se llama Google. Durante años, Booking parecía imparable. Cada vez más viajeros, cada vez más hoteles, cada vez más reservas. Pero había un detalle que muchos pasaban por alto. La mayoría de esos viajeros no entraban directamente en Booking. Primero hacían algo muy sencillo. Abrían Google, escribían hotel en Roma, hotel en París o apartamentos en Barcelona. Y ahí empezaba el verdadero problema. Porque Google no solo decidía qué páginas aparecían primero, también podía decidir quién recibía a ese cliente. Durante años, Booking invirtió miles de millones de dólares en publicidad para mantenerse en los primeros resultados de búsqueda. Era una decisión lógica. Mientras el coste de conseguir un cliente fuera inferior a la comisión que generaba, el negocio seguía funcionando. Pero esa dependencia tenía un riesgo enorme. Si Google cambiaba las reglas, Booking podía perder millones de clientes de un día para otro. Y eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir. Google dejó de ser únicamente un buscador. Comenzó a convertirse también en un comparador de viajes. Lanzó Google Flights, después Google Hotels. Ahora, el usuario podía comparar precios sin abandonar Google. Y cuanto más tiempo permanecía dentro de su ecosistema, menos necesitaba visitar Booking. Por primera vez en muchos años, aparecía un rival con una ventaja que Booking nunca había tenido. Controlaba el punto de entrada de Internet. En lugar de intentar derrotar a Google, Booking tomó otro camino. Intentó que cada vez más personas entraran directamente en su aplicación o en su página web. Quería dejar de depender tanto del buscador. Para conseguirlo, empezó a invertir más en fidelización. Programas como Genius ofrecían descuentos exclusivos, beneficios para clientes habituales y ventajas que solo obtenías reservando directamente con Booking. La idea era sencilla. Si conseguían que un viajero volviera una segunda vez, ya no tendrían que volver a pagar por captar ese mismo cliente desde Google. Cada reserva directa significaba mayores márgenes y menos dependencia de una empresa externa. Era una batalla silenciosa. No por vender más hoteles, sino por controlar la relación con el cliente. Porque quien controla esa relación, controla gran parte del beneficio. Justo cuando parecía que Google sería el gran desafío, llegó otro cambio todavía más profundo. La inteligencia artificial. Cada vez más personas empiezan a hacer preguntas diferentes. En lugar de buscar hotel en Lisboa, preguntan a una IA. Encuéntrame un hotel cerca del centro con piscina, desayuno incluido y menos de 180 € por noche. La diferencia parece pequeña,
pero cambia completamente el negocio, porque quizá el usuario ya no visite 10 páginas distintas, ni compare decenas de resultados. Será un agente de inteligencia artificial quien haga ese trabajo por él. Y eso plantea una pregunta enorme. Si una IA decide dónde reservas, ¿quién controla realmente al cliente? Durante años, Booking luchó por aparecer la primera en Google. Ahora puede que tenga que convencer a los asistentes inteligentes de recomendar su plataforma. Es un cambio de paradigma, y nadie sabe todavía quién saldrá ganando. Si algo ha demostrado Booking Holdings durante casi 3 décadas, es que sabe evolucionar. Primero fue una simple página para reservar hoteles. Después construyó un ecosistema completo de viajes. Más tarde integró vuelos, alquiler de coches, restaurantes y alojamientos de todo tipo, siempre con el mismo objetivo: que el viajero no necesitara salir de su plataforma. Ahora está incorporando inteligencia artificial para personalizar búsquedas, responder preguntas y simplificar la planificación de un viaje. No porque la IA sea el negocio, sino porque quiere seguir ocupando el mismo lugar, el punto donde empieza la decisión, porque mientras conserve ese punto, seguirá siendo una de las empresas más poderosas del turismo mundial. Durante mucho tiempo pensamos que Booking era una empresa que vendía habitaciones, pero nunca fue así. Las habitaciones pertenecen a los hoteles, los apartamentos pertenecen a sus propietarios, los coches pertenecen a las empresas de alquiler, los restaurantes pertenecen a otras compañías. Booking no posee prácticamente ninguno de esos activos. Lo que construyó fue algo mucho más valioso: la distribución, el lugar donde millones de personas empiezan a decidir cómo será su viaje. Y cuando controlas ese momento, no necesitas construir hoteles. Los hoteles vienen a ti. No necesitas comprar aviones. Las aerolíneas quieren aparecer en tu plataforma. No necesitas abrir restaurantes. Los restaurantes buscan a tus clientes. Quizá esa sea la mayor enseñanza de esta historia. Las empresas más poderosas de Internet rara vez poseen el producto que consumimos. Amazon no fabrica la mayoría de lo que vende. Uber no posee la mayoría de los coches que utiliza. Airbnb no es dueña de las viviendas que anuncia. Y Booking Holdings no necesita tener hoteles para convertirse en una de las compañías más rentables del turismo, porque entendió algo antes que casi nadie. En la economía digital, quien controla la distribución termina controlando gran parte del negocio.